Listo, ¿ya están de regreso? Sí, oiga, último, Sí, esta sí, pregunta. profesor. Adelante, adelante. Por ejemplo, el documento que se decía tiene como nombre constancia de posesión de derechos agrarios a favor de la persona. Eso dice nada más. Y Uy, dice el ese número es de otro boleto. registros. ¿Es otra cosa? Sí, te voy a comentar por qué. Porque ese inmueble, de que de hecho debiera ser un terreno, tal vez, si no me equivoco, está Sí, de hecho. sujeto al régimen agrario y no está sujeto al régimen de propiedad particular. Esos títulos y ese tipo de asuntos se dirimen a la luz de las reglas del derecho agrario y no a la luz de las prerrogativas del derecho civil. Ahí vas a tener que hacer otra cosa totalmente diferente, porque a lo mejor lo que tiene es una participación o lo que tiene es titularidad de derechos de un ejido, porque los ejidos en materia agraria pertenecen a varias personas, es un terreno enorme, son propiedades, son tierras que pertenecen a varias personas y además hay órganos en el ejido, hay una asamblea, hay un comisariado y hay un registro especial. En materia agraria hay un registro especial que se llama el famoso RAN, que es el Registro Agrario Nacional. Entonces, ahí sí puede ser que ese título sea eficaz en derecho. Ahí lo que te recomiendo es ir al RAN, al Registro Agrario Nacional, para ver si esa sesión está debidamente inscrita en el Registro Agrario Nacional. Y si es así, entonces, pues ya prácticamente esa persona será la que tendría derecho sobre la tenencia de esa particularidad de ese ejido. Una parte le correspondía o le corresponde a tu papá. Y si está inscrito en RAN y está aprobado por la asamblea de ejidatarios, entonces sí, sí es eficaz ese acto. Y si no, pues sí lo vas a poder pelear. ¿Sí me explico? Perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Profesor, y nada más para validar, en el caso de los testamentos, ¿dónde tendríamos que validar que exista un testamento después de que fallece una persona? Justamente es lo que les voy a platicar ahora. Y hacia allá voy, mi querida Alma. Hacia allá voy. Ahora, Profe, sí, ¿no se adelante. supone que para validar esto es en el registro público de la propiedad? No, ahorita les platico. ¿No? No, 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 no. No, no, no. El registro público de la propiedad genera derechos declarativos, no constitutivos. Los actos, derechos reales, se inscriben en el registro público de la propiedad y una vez que están inscritos generan derechos frente a terceros, surten efectos frente a terceros, pero el derecho no se constituye por la mera inscripción. El derecho se constituye en un instrumento público. Si no inscribo, ya surte efectos frente a terceros. Y además, un testamento, pues no es un título de propiedad. Un testamento es la última voluntad del de cuyos. Cuando se hace un testamento público abierto ante el notario público, lo que hace el notario es manda dar un aviso justamente al Archivo General de Notarías. Y ya toma nota el Archivo General de Notarías de que fulanito de tal hizo su testamento y por supuesto que tiene una base de datos y punto, ¿no? Ahora, ahorita ya solamente existe el testamento público abierto, pero antes había otro tipo de testamentos. Estaba el testamento público simplificado, el testamento público cerrado, el testamento hológrafo, y se depositaban en diversas instituciones. Una de ellas es el archivo judicial. Por eso es que todavía se sigue girando un oficio del archivo judicial para saber si existe algún tipo de testamento, un testamento hológrafo. En el Estado de México se manda un oficio a lo que es el registro público de la propiedad de allá, que se llama Instituto de la Función Registral, Instituto de la Función Registral, porque en el registro, allí en el Estado de México, Instituto de la Función Registral, porque en el Estado de México también se toma nota de estos testamentos, pero son en el Estado. El testamento no lo hacen en registro. En el caso de las sucesiones tramitadas en el Estado de México, se manda oficio al Archivo General de allá, al Archivo Judicial de allá y al Instituto de la Función Registral de allá, para saber si alguien sabe si el de cuyos otorgó algún testamento o no. Ahorita solamente existe el testamento público abierto, solamente se da aviso al Archivo General de Notarías. Entonces, pues estos oficios son meramente informativos para saber, para que el juez o el notario sepan si existe algún último testamento. Y la regla es que el último testamento revoca los anteriores. Yo puedo hacer los testamentos que quiera en vida,
Generalmente cuando cambio el testamento es cuando voy a cambiar herederos, legatarios o albacea, algún nombramiento. Si tengo más o menos bienes, ahí no tengo que modificarlo. Si quiero dejar un legado, ahí sí tengo que modificarlo, ¿ok? Pero ahorita les voy a explicar un poquito más de eso para ver si aclaro un poquito más tu duda, Daisy, ¿ok? A ver, vamos a hablar, Sí, gracias. vamos a hablar de justamente ahora sí, de los juicios sucesorios. Ya lo habíamos comentado. Los juicios sucesorios tienen 4 etapas. Todos los juicios sucesorios tienen 4 etapas. La primera etapa se llama así, y es justamente lo que hacemos en la primera escritura con el notario. La primera etapa es la de aceptación y protesta al cargo de albacea y aceptación o repudio de la herencia. Sea testamentaria o intestamentaria la sucesión que voy a tramitar ante un juez, siempre tiene estas 4 etapas, ¿ok? Siempre. En la primera etapa se hace esto, aceptar y protestar al cargo albacea y aceptar o repudiar la herencia. Y como les comentaba en la sesión anterior, se hace un escrito que se llama escrito de denuncia de la sucesión. Que cabe mencionar que también, y eso se los había comentado cuando estábamos viendo controversias del orden familiar, en todas las controversias del orden familiar, ya sea guardia y custodia, alimentos, patria potestad, y también en las sucesiones, siempre se le da vista al Ministerio Público. No porque exista algún delito, sino porque el Ministerio Público es el representante de la sociedad. Siempre, siempre, siempre. Eso es por ley. En todos los procesos que sean de orden público e interés social, como es el caso del amparo, por ejemplo, también en el amparo se le da vista y se le da intervención al Ministerio Público para que represente los derechos de la sociedad. Pero bueno, esto es para que lo sepan. Hago mi escrito, la persona interesada en denunciar la asociación, que puede ser el albacea, hace su escrito, va a poner en el rubro, no sé, López Falque, Joaquín. Después le ponemos sucesión testamentaria o intestamentaria, según sea el caso, escrito inicial. Obviamente aquí no hay versus, no estoy litigando contra nadie. Ok, inicial. Se dirige entre el juez de lo familiar en turno, sé juez de lo familiar en turno en esta Ciudad de México presente, Luis Francisco Peña Sánchez, y mi carácter de denunciante de la presente sucesión, ante usted respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente. Obviamente hay un exordio, lo mismo. Primero, domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal, la Ciudad de México. 2, abogados autorizados en términos del 112. 3, pasantes autorizados, también en términos del 112. 4, esto es importante, yo sé que tengo que llamar a alguna persona para que deduzca sus derechos en la sucesión. Aquí lo voy a establecer. Vengo a denunciar esta presente sucesión, la sucesión a bienes de Joaquín, y sé que hay 3 herederos. Estos 3 herederos, o sea que hay 3 hijos, a lo mejor ellos son los que pueden tener derecho a heredar. Los hijos son Juan, Pedro y Luis, y tienen su domicilio en tal y tal y tal lugar, ¿ok? Eso es si yo sé que hay alguien que debe comparecer al proceso y los notifican, no es emplazamiento, los notifican y acuden justamente a la asociación a deducir sus derechos. Sí, ya me apersoné, mi carácter de heredero me interesa. Señalo domicilio, señalo profesionistas, lo que sea. No hay nada que contestar porque no es una demanda. Qué bueno, voy a personarme a deducir mis derechos. Ahora, si yo lo llevo tranquilo, si yo sé que somos 3 hermanos y los 3 estamos en el mismo entendido, no hay pleito, a lo mejor los 3 somos herederos en el testamento, es posible que los 3 comparezcan en el mismo escrito. Juan, Pedro y Luis, en nuestro carácter de presuntos herederos, venimos a suscribir el presente escrito y a denunciar la presente sucesión. Y ahí me ahorro todas las notificaciones que luego son lo más tedioso, lo más cansado y lo más tardado en los procesos. ¿Ok? Puede ser el caso. El número 4, entonces, podría poner los nombres de las personas a quienes conozco que pueden resultar beneficiadas. ¿Ok?
Y posteriormente, bueno, ya después del 4 romano, que en este acto, estando en tiempo y formas legales, vengo a tramitar la presente sucesión intestamentaria a bienes del señor tal. Y mis prestaciones, pues que tenga por radicada, acuérdense que la palabra radicada significa ya se está tramitando, la sucesión ya está radicada, significa es que ya se está tramitando aquí en este juzgado. Ya está radicada tu sucesión, ya la está conociendo algún juez, sí, ya está radicada. Venimos a radicar la presente sucesión a bienes de tal, testamentaria o intestamentaria según sea el caso. Te solicito la primera prestación que tenga la primera prestación o primer prestación propiamente que tenga por radicada su señoría el presente juicio sucesor intestamentario. 2, que tramite la presente sucesión en todas y cada una de sus etapas. 3, que se sirva designar albacea en el momento procedimental oportuno. 4, que en su momento se sirva dictar una sentencia que reconozca los derechos de los adjudicatarios y en un momento dado se sirva turnar los expedientes, el presente expediente al notario que elijan en un momento los herederos, ¿no? Y se arrancan con los hechos. El día tal nació el señor, tuvo tales hijos, hizo este testamento, tienen que adjuntar, tienen que exhibir, obviamente, el acta de defunción, que es el documento base de su acción, actas de nacimiento, para acreditar en un momento dado el parentesco que tienen, en caso de que sea cónyuge, el acta de matrimonio, en caso de que sea concubino o concubina, el acta de concubinato. No basta con decir que lo soy, evidentemente, necesito exhibir un acta o una sentencia que me declare concubino o concubina, y pues vengo a tramitarlo, juez. Hago una petición especial, abro un apartado especial donde le voy a solicitar al juez, oye juez, por favor, gírame los oficios de estilo. Un oficio es al Archivo General de Notarías. Otro oficio es al Archivo Judicial. Si hay menores, se gira un tercer oficio al DIF. Y ya, mi derecho, mi capítulo de derecho, por lo que se refiere al fondo, por lo que se refiere a la forma, mis petitorios al final. Ante ustedes atentamente, a usted atentamente ese juez, atentamente comparezco y expongo, perdón, a usted ese juez atentamente pido se sirva, primero, se sirva tenerme por presentado en tiempo y forma en los términos expuestos en el cuerpo del presente curso. Segundo, se sirva tener por radicada la presente sucesión. Tercero, se sirva girar los oficios. Cuarto, en su momento, nombre albacea. Quinto, dicte la sentencia en el momento procedimental oportuno que nos declare como adjudicatarios, ¿ok? Y ya firman todos los que tengan que firmar. Listo que esté el escrito, hay que ver si voy a notificar a otras personas, por ejemplo, si voy a notificar a 2 posibles herederos, pues tendré que adjuntar 2 copias de traslado. Si no voy a notificar a nadie, pues no tendré que adjuntar copias de traslado. Yo por precaución siempre adjunto por lo menos una más, aunque no tengan que notificar a nadie. Y obviamente los traslados van con las fotocopias de los anexos, que sería el acta de defunción, que serían las actas de nacimiento, de matrimonio, de concubinato. Y si la sucesión es testamentaria, tengo que exhibir obviamente el testamento en original, que es el testimonio del testamento, lo que me da el notario, porque el original se va al Archivo General de Notarías, si pasan más de 5 años, a mí lo que me da es un testimonio, lo exhibo, y ya el juez tendrá que revisar si es el último o no. Ya se sabe en el caminito. Saco la cita en el sistema. Una vez que tengo la cita en el sistema, me van a decir dónde me tengo que presentar. Me presento, promuevo mi escrito, me dan mi acuse de recibo. Ya tengo un juzgado asignado, juzgado tercero de lo familiar. Ya tienes número de expediente. Revisan diario su boletín judicial para saber cuándo sale publicado. Cuando salga publicado, voy al juzgado y reviso el expediente. Y entonces me voy a poder cerciorar de que ya hay un auto admisorio. Ya tiene por radicada la sucesión el juez. Y en ese mismo auto admisorio, si es que hay que hacer notificaciones, las ordena para que se hagan a través del actuario. Igual se elabora cédula de notificación. Con el traslado se va al domicilio de los interesados y se les notifica. En caso de que no haya ningún
en una persona a la que llamar, pues no se hace ninguna notificación y punto. Ahora, inmediatamente el juez va a ordenar que se expida un oficio, ahora sí, al Archivo General de Notarías, otro al Archivo Judicial y en su defecto al DIF. Turnan el expediente, se lo dan a Juanita Pérez del tribunal. Oye, Juanita, aquí está mi expediente. Dicen, por favor, dice el acuerdo que necesito que me hagas estos oficios. ¿Cuándo paso por ellos? Vengas el jueves de la semana que entra. Y ya voy el jueves. Y el jueves me entrega mi oficio al Archivo General de Notarías, mi oficio al Archivo Judicial y mi oficio al DIF. Ya con esos oficios, yo personalmente voy al DIF, en oficina de partes común, promuevo. En el caso del Archivo Judicial aquí en la Ciudad de México, les comentaba que hay que hacer un pago de derechos, creo que está a razón de 1,753 pesos, una cosa así. Y voy al Archivo Judicial, también me sellan de recibido, se quedan con el original, me dan mi acuse. También al Archivo General de Notarías hay que sacar una línea de captura, hay que pagarla, voy al archivo, me reciben mi oficio, doy el pago y se acabó. Tengo que hacer una promoción o un escrito para ofrecer o para exhibir al juzgado estos acuses de recibo por orden. Y solitas las instituciones contestan. El DIF, ¿qué va a contestar? Sí, gracias, ya estoy enterado y designo profesionistas para que puedan revisar el expediente. El archivo judicial, después de hacer una búsqueda exhaustiva, nosotros concluimos que no hay ningún testamento hológrafo, ni ningún testamento público simplificado, ni ningún testamento público abierto a bienes del señor tal. Ya no hay, qué bueno. El Archivo General de Notarías también va a responder, después de hacer una búsqueda exhaustiva, no hay testamentos, o sí los hay, y a lo mejor ahí ustedes se van a dar cuenta, justamente es lo que me estaban preguntando ahorita, ¿cómo saben? ¿En qué momento puedo saber qué testamentos se hicieron y cuál es el último? Ahí, en ese momento. Como a mí como particular no me pueden dar esa información, Archivo General de Notarías y Archivo Judicial le van a responder directamente al juez. Juez, no hay, o juez, sí hay, y este es el último testamento. El último testamento revocante al anterior y es el que se va a tener que tramitar. Si no se ha exhibido y yo no tenía conocimiento, pues a costa del interesado se tiene que pedir una copia certificada y pues ya se exhibirá al juzgado. Así es como yo sé si hay testamento o no. Y esto se hace también cuando se tramita la sucesión vía notarial. También el notario tiene que pedir estos oficios para saber cuál es el último testamento, por seguridad jurídica. Así que no hay rango de error en este sentido. Oye, es que voy a tramitar la chica y pega porque voy a hacer perdizo el testamento. No, no, no. Si el testamento se hizo bien, se va a reportar ahí cuál es el último. A lo mejor yo puedo pensar que el testamento que yo tengo en mi mano es el último y yo ya me estoy viendo en la casa y demás, y resulta que papá cambió la herencia, cambió el testamento, perdón, y pues a lo mejor no me dejó a mí, dejó a alguien más. Mala tarde, pues ahí sí ya no hay nada que hacer. Difícil es impugnar un testamento. En esta primera etapa puede haber controversia, voy a impugnar el testamento, a lo mejor un heredero incómodo puede decir, voy a impugnar el testamento, sí, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Qué vicios de fondo y de forma tiene el testamento? Acredítalo. Si quieres acreditar que la voluntad del testador está viciada o que no firmó, necesitamos que el testador esté vivo y ya no está. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Salvo que tenga algún error sustancial el testamento, por eso los notarios son tan quisquillosos, les puede costar hasta la patente si lo hacen mal, pues podría proceder, pero es rarísimo. Por eso se hace ante notario, porque el notario sabe lo que hace, difícilmente podría redactarlo mal. No les digo que no hay casos, pero es uno entre X número, ¿no? Es rarísimo. Y pues prácticamente eso se hace en la primera etapa, ya que contestan estas dependencias, Archivo Judicial, Archivo General de Notarías, DIF, ahora sí, se le da vista también al Ministerio Público. Oye, Ministerio Público, entérate, se está tramitando la sucesión a bienes del señor. ¿Qué tienes que decir? Y el Ministerio Público generalmente hace alguna recomendación o dice, yo no tengo problema, que se siga tramitando. O aquí hay un menor, solicito que se le dé vista al DIF, o cualquier observación que tenga que hacer, generalmente nada más responde sí, sí está bien. Ya que están todos los oficios y todas las vistas desahogadas, le pido ahora sí al juez, fija una fecha de audiencia para que formalmente comparezcamos todos los herederos
los presuntos herederos, perdón, todavía no son nombrados, aceptar o repudiar. También para que en ese mismo acto la albacea acepte y proteste el cargo. Esto en el caso de que sea una sucesión intestamentaria. En el caso de que sea una sucesión testamentaria, aparte de que vamos a ir a aceptar el protestar el cargo de albacea, aparte de que vamos a aceptar o repudiar herencia, también los herederos o presuntos herederos en ese momento aceptan o reconocen la validez del testamento. Así se hace en esta audiencia. El día de la audiencia se tienen que presentar todos, aceptamos y protestamos, aceptamos la herencia, se hace una audiencia pública, se redacta de una manera muy fácil por el mecanógrafo, exhibimos identificaciones y eso es todo. El juez generalmente dicta una primera sentencia, puede ser la misma audiencia dependiendo del juzgado, porque habrían criterios, o dicta lo correcto y lo ortodoxo es que dicte una primera sentencia o auto de interlocutoria, una primera sentencia. Le llaman interlocutoria, pero no es correcto porque no es un incidente. Dicta una primera sentencia para cerrar la primera etapa. Ya se tramitó en todas sus etapas esta primera etapa de la sucesión, ya giramos los oficios, ya me cercioré de que este es el último testamento, ya me cercioré de que no hay testamento y los que tenían derecho comparecieron, ya comparecieron a aceptar, herencia a protestar. Entonces la primera sentencia lo que va a hacer es reconocer derechos, resultando, se reconoce como herederos y se nombra como herederos universales a los señores, se reconoce y se nombra como legatario el señor tal, y se tiene nombrado como albacea al señor tal y por protestado su cargo, que en algunos casos hay que dar garantía, ya será criterio del juez. Y esa sentencia da fin a la primera parte o a la primera sección de una sucesión. En esa primera sentencia ya estoy reconocido formalmente como heredero, como albacea, o ya repudié formalmente. Ya no puedo echarme para atrás si repudié o si acepté herencia. Ya no se puede. Ya con esta sentencia o con este auto, ya puedo reclamar derechos, por ejemplo, en cuentas bancarias, ya puedo reclamar algún derecho en pensiones, lo que quieran. Yo ya formalmente soy albacea y ya puedo administrar los bienes materia de la sucesión. Eso es lo que se hace en la primera etapa, que realmente es la más complicada, bueno, complicado técnica, entre comillas, tampoco es que sea complicado, más bien es un poco lento. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Les quedó claro? Profesor, entonces es obligación de quien está realizando esta denuncia de la sucesión el pedir que se les notifique a todos los herederos. Si el albacea o si quien denuncia la sucesión sabe quiénes son los posibles herederos, pues yo los pongo. Tampoco es mi obligación saber quiénes son. Si yo tengo conocimiento, oye, pues sé que hay 3 hijos y viven aquí, lo manifiesto. Si yo no lo sé, pues también en el escrito inicial le puedo manifestar al juez, oye, yo no tengo ni idea de quiénes son los posibles herederos, entonces, pues tendrías que encargarte de esto, juez. ¿Sí me explico? Ok, sí, profesor. Pero sí sé, o sea, si por ejemplo no hay una albacea como tal, sino es uno de los hermanos, sí está pues obligado de alguna manera a notificar al resto de sus hermanos de los que tenga Sí, conocimiento. claro, si soy hermano y sé que hay más hermanos, no te hagas perfectamente, a menos que papá o mamá hayan tenido hijos fuera del matrimonio y yo no tenga conocimiento de ello. Generalmente cuando yo no sé, lo que hace el juez es mandar a hacer publicaciones en los periódicos. Para que recuerden que la ley es viejita y pues está pensada para aquellos ayeres donde todo el mundo leía el periódico y lo estamos leyendo en el desayuno con la familia. Ah, mira, me convocaron a una sucesión, tengo derechos. Eso ya no, pocas familias siguen ese esquema, ¿no? Pero se hacen publicaciones y si me entero en el periódico, pues puedo comparecer a deducir mis derechos. ¿Sí me explico? Bueno. Sí, profesor. Y a ellos se les tiene que notificar y nos decía que tenemos que agregar una copia de traslado para cada uno de los hermanos. Para cada uno O, de los presuntos herederos, ¿sí? Si yo sé que hay posibles 5 herederos,
voy a nombrar a los 5, voy a poner sus domicilios y por cada uno voy a agregar una copia de traslado para que sepan de qué se trata, ¿no? A qué los están llamando. ¿Sí me explico? Gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Con esto se cierra la primera etapa. La segunda etapa se llama de inventario y avalúo. Esta es la segunda etapa de un juicio sucesorio. Ya que sé quién es el albacea, ya que sé quiénes son los herederos y legatarios, si fuese el caso, le pido al juez, ya dictaste sentencia en la primera etapa, por favor, y cada etapa se lleva por separado, ¿eh? Si ustedes pueden ver su expediente, van a encontrarse con que la primera etapa es un primer cuadernillo. En la segunda etapa, el juez tiene que generar un segundo cuadernillo. En la tercera etapa, un tercer cuadernillo. En la cuarta etapa, un cuarto cuadernillo. Cada etapa va a meritar que se abra un cuadernillo diferente. Juez, ya dictaste una sentencia que cierra la primera etapa. Por favor, abre la segunda etapa de inventario y avalúo. ¿Y qué va a pasar en esta primera etapa de inventario y avalúo? Y esta etapa es relativamente muy sencilla y muy breve. Si lo que sabemos que hay es un inmueble, pues más fácil aún. Si hay muchos bienes, aquí se puede complicar la cosa. Porque la segunda etapa le tenemos que decir al juez qué hay y cuánto vale. El albacea tiene la obligación de hacer un inventario y un avalúo. Juez, ya que sabemos quiénes son los herederos o legatarios, ya que yo soy albacea, te explico. Los bienes que tenía el señor son estos. Las obligaciones que tenía son estas. Las deudas que tiene o tenía son estas. Y tengo que acreditarlo con un título de propiedad. Si yo digo que el señor era propietario de una casa, pero no exhibo el título de propiedad, pues eso no va a entrar jamás en la sucesión, ¿eh? Jamás, jamás, jamás. Todo lo que diga tiene que ser justificado. Había una camioneta, exhibe la factura a nombre del señor. Había cuentas bancarias, exhibe los estados de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Hay alhajas, hay semovientes, hay ganado, etcétera. Ahí lo tiene que manifestar. Depende de qué tan compleja y qué tan vasta sea la sucesión. Y hay reglas especiales, eso es materia del segundo curso de Derecho Civil de Familia y Sucesiones. Hay reglas especiales para cada uno de los legados o para cada uno de los bienes que se tengan que adjudicar. ¿Ok? Vamos a suponerlo muy fácil. Vamos a suponer que solamente hay un inmueble en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que hacer entonces el albacea? Hacer un inventario. Semovientes no hay, alhajas no hay, cuentas bancarias no hay. Bienes inmuebles sí hay. ¿Qué hay? Ah, pues está el inmueble ubicado en tal. Para acreditarlo, en esta segunda etapa, tengo que exhibir el título de propiedad en original. La escritura pública o copia certificada, la escritura pública del primer testimonio o copia certificada. Tengo que exhibir además un certificado de libertad de gravámenes. Este lo expide el registro público de la propiedad para saber quién es el último titular registral, el último dueño, y para saber si tiene algún gravamen, algún embargo, algún aviso preventivo de demanda, alguna hipoteca, para que el juez lo sepa. Y tengo que exhibir un avalúo, tengo que ir con un perito evaluador para que haga un avalúo y le diga al juez cuánto vale ese inmueble. Mire, ya hice el avalúo, juez, vale tanto. Lo sugerente, lo que se sugiere es que primero tengamos a la mano el título de propiedad. Luego se tramite el avalúo, porque el avalúo tiene vigencia de 6 meses. Todos los avalúos oficiales tienen vigencia de 6 meses. Vale tanto. Ojo con manipular precios, porque si quieren que salga muy barato y adquieren muy barato, pueden pagar el impuesto sobre la renta por adquisición, que es el impuesto más caro que hay en México. Entonces, pues que salga lo que tenga que salir. Entre más caro salga, yo lo entiendo, pues a lo mejor la escritura va a ser más onerosa, pero vale más eso a pagar un impuesto carísimo. Entonces, ya que tenemos el avalúo, tramitamos el certificado, porque el certificado tiene vigencia de 30 días. Ya que tengo todo un paquetito, hago el escrito, juez, aquí está el certificado, aquí está el avalúo, aquí está el título de propiedad de lo que te estoy diciendo. Cierra la segunda etapa. Ya que le dije al juez qué hay y cuánto vale, el juez va a dictar una resolución donde tenga por aprobada la segunda etapa. Maravilloso, ya se acreditó y ya se aprobó la segunda etapa de la sucesión. Y esto es muy rápido, ¿eh? Si tienen los documentos, claro está. Que tampoco es que se tarde mucho en hacer el avalúo.
Tal vez lo más tardado puede ser el certificado, que no no se tarda más de un mes en salir porque tiene vigencia, no puede salir vencido. ¿Ok? Ya se cierra una segunda etapa. Abrimos una tercera etapa que se llama etapa de administración. Juez, ya dictaste la segunda etapa, ya dictaste aprobada la segunda etapa, ya declaraste aprobada la segunda etapa. Vamos con la tercera. Abre un tercer cuadernillo que se llama de administración. Aquí el albacea va a tener que decir cómo está administrando los bienes. En el caso de que haya bienes inmuebles, en este caso en particular, prácticamente donde hay un bien inmueble, lo que tengo que hacer es exhibir constancias de adeudo predial, de derechos por suministro de agua, corriente. Si no está en la corriente, esas cargas van a pesar en la sucesión. Se va a descontar al final del precio final. ¿Ok? Se va a descontar al final del precio, perdón. Al final no me puedo adjudicar el inmueble si debe predial y agua. Primero se tiene que pagar. ¿Ok? Y en el caso de algún otro estado de la República, puede haber, según el municipio, contribuciones de mejora. De mejoras. ¿Ok? Es que este municipio hay que pagarle por alcantarillado. Ah, bueno, pues tendré que acreditarle, dependiendo ya del caso en particular. Ya que le acredito al juez en esa tercera etapa, que estoy al corriente o no en predial, agua y tal vez contribuciones de mejora, el juez cierra, decreta que se ha aprobado la tercera etapa de la sucesión y abrimos la cuarta y última etapa, que se llama etapa de adjudicación. En esta cuarta etapa de adjudicación, el albacea, en primer lugar, va a hacer un proyecto de adjudicación, que aquí no hay mucha ciencia. Prácticamente, si ya en la primera etapa sabemos quiénes son los herederos y en qué proporción van a heredar, pues prácticamente es repetir lo mismo. Mira, juez, en la primera etapa se nombraron o se designaron como herederos a un servidor y a mi hermano por partes iguales. Entonces, en este proyecto yo propongo lo mismo, no tengo a dónde hacerme, que la sentencia de adjudicación se dicta en estos términos, que el 50% del inmueble sea mío y el 50% del inmueble, del otro restante, sea de mi hermano. Y ya al final, generalmente el juez por seguridad manda a ratificar esto, manda a llamar tal vez por última vez a los herederos, si es que lo considera pertinente, también puede ser que no, y por fin va a dictar una sentencia, que es la que yo estaba esperando, va a dictar una sentencia que tiene por aprobada la cuarta etapa y una sentencia además donde declara formalmente como adjudicatarios los herederos. Ahora sí, primero, ha resultado procedente la vía sucesoria. 2, se ha tramitado la sucesión en todas y cada una de sus etapas. 3, se rindió el proyecto de partición. 4, se declaró como universales herederos a estos señores por partes iguales, a Juan y a Pedro. 5, se declara como formales adjudicatarios del inmueble ubicado en tal, por partes iguales al señor tal y al señor tal. Ya tengo la sentencia donde dice que ya soy adjudicatario. Ya se acabó el proceso. ¿Qué tengo que hacer después de eso? Tengo que hacer un escrito solicitándole al juez, ahora sí hay que hacer la escritura. Juez, ya que concluimos la sucesión, por favor, autoriza al notario 96 de la Ciudad de México para que pueda venir, que es el notario que yo elegí, además es el notario de mi elección, para que pueda venir al juzgado él o alguno de sus amanuenses o pasantes y le entregan literalmente el expediente al notario, o a alguno de sus auxiliares, se lo llevan a la notaría y ya el notario hace la escritura de adjudicación, que volvemos a lo mismo, vamos a tener que pagar la escritura, vamos a tener que pagar impuestos, se escribe en registro público de la propiedad, me expide mi testimonio y ahora sí, los adjudicatarios ya somos propietarios de ese bien inmueble. Más o menos así sería una tramitación sucesoria a través de la vía judicial. ¿Tienen alguna duda? Yo, profesor, no le entendí bien en la segunda etapa. O sea, dice que el albacea notifica si hay bienes muebles o inmuebles, a través de títulos, certificados y demás. Pero después, ¿qué sigue de ahí? Sí, ya que el albacea abre la segunda etapa que se llama inventario y evalúo,
lo que tiene que hacer el albacea es exhibir los títulos de propiedad para acreditar al juez que en efecto esos bienes sí eran del muertito. Tiene que exhibir un avalúo de los bienes que sean o que hayan sido del muertito. Y en el caso de los bienes inmuebles, pues basta con exhibir título de propiedad, un avalúo y un certificado de libertad de gravámenes. Ya que exhibí eso, pues nada más le pido al juez que declare cerrada la segunda etapa, porque ya la segunda etapa nada más era para decir al juez qué hay y cuánto vale. Ya con eso, ya exhibidos esos documentos, ya le puedo pedir al juez que declare cerrada la segunda etapa y que abra la tercera, que es la de administración. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Pues así es esto de los juicios sucesorios, muchachos. Espero que les haya servido un poco esto. Y con esto damos por concluido el tema de los procesos.